Ha llegado el momento de la nota que la veníamos anticipando en nuestro primer bloque. Vamos a hablar con la titular del INADI, Consuelo Herrera, y muchísimas gracias por estos minutos de entrevista, Consuelo. Buenas tardes y bienvenidas a Atardecidos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Muy bien. Consuelo. Contento, Consuelo, de tenerte aquí en el programa. Bueno, queríamos, primero, antes de comenzar ya la entrevista más en profundidad con Claudia, brevemente contarnos un poquito tu historia, cómo llegaste a estar siendo titular del INADI, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso, tu carrera, qué hiciste? Bueno, es un proceso bastante largo, empezó en el 2013 eh, y empezó empecé a terminar, ingresé a estudiar la secundaria a través de la modalidad de un CENS, ¿no? Lo finalicé en el 2015 porque era, semipresencial y eran 5 años en 3. Así que bueno, en el 2015 lo terminé, a finales del 2015, y en el 2016 empecé a estudiar trabajo social y ahí empecé a trabajar con la organización CLIC. Bueno, y así fue todo un proceso bastante largo que me dio la oportunidad, de poder habitar otros espacios, conocer otras personas y que hoy en día, digamos, se me tuviese en cuenta para poder articular o poder trabajar en el INADI. Ha sido como un proceso bastante largo, desde el 2016 hasta ahora, yo diría que 5 años más o menos. Consuelo, Pero estábamos mirando un poco cómo has trabajado vos, has sido realmente una militante bastante, has trabajado muchísimo y eso creo que de alguna manera ha ayudado a que vos termines en este lugar que es titular de INADI en Mendoza. La pregunta ahora es, pensando un poco en que siempre está la sensación de que estamos en deuda como sociedad frente a temas tan dolorosos como es la discriminación, ¿cuáles son los primeros desafíos que vos te planteás como para empezar a cumplir objetivos? y en principio, los primeros desafíos tienen que ver con poder realizar mesas que tenemos planificadas, ¿no? Como actividades para este año, porque lo que tenemos que tratar de hacer es volver a actualizar el Plan Nacional contra la Discriminación, que es algo que se quiere hacer a partir del 2020, porque el Plan Nacional contra la Discriminación que tenemos, con el cual nos manejamos, es el del 2005. Claro. Así que nada, primero, uno de los desafíos que tenemos como institución a nivel nacional y desde las delegaciones es empezar a hacer un trabajo de recolección de datos, de construcción de información con las diferentes organizaciones y los diferentes organismos para poder actualizar las demandas y todo esto. Luego, el otro desafío que yo considero que ya tiene que ver más con las diferentes delegaciones, pero acá en Mendoza específicamente, es esta de poder trasladar el INADI al territorio a través de operativos que se están realizando con otros organismos como la ANSES, el PAM, y poder incorporarme a esos operativos y de esa manera acercar el INADI a algunos espacios para poder llevar la información a la persona, o sea, a las personas, sí, por ejemplo, en el tema del asesoramiento, Claro. sobre discriminación, sobre los derechos que protegen a las personas y sobre cómo hacer las denuncias, sobre cómo funciona el INADI, cuáles son nuestras líneas de atención y todas estas cosas. Toda la situación Como que los desafíos. Claro, la situación que contabas en estar en espacios nuevamente con el instituto, te quería llevar aquí en la provincia de Mendoza respecto al tema de la discriminación, la xenofobia y el racismo. ¿Se siguen recibiendo denuncias INADI respecto a estos temas? ¿Se ha bajado un poco el tema de las denuncias al instituto? ¿Cómo lo ves en este año? Y yo, mira, recién acabo de entrar hace un mes, ¿no? Y lo que estamos haciendo es tomar denuncias que tienen que ver por cuestiones, hay un montón de variantes, Claro. por las cuales las personas te llaman, o sea, no te llaman básicamente por racismo,
o xenofobia, sino que te llaman por un montón de cosas. No, yo, claro, entiendo, Consuelo, el tema de lo que sé que has entrado hace un mes, pero digo, la gestión anterior, la persona que estaba a cargo de Nadi, te había dejado un comunicado de lo que pasaba, yo sé que estás hace un mes, Sí, sí, sí. preguntando por estos tres conceptos principales, porque yo sé que hay otras cuestiones que también los mendocinos y las mendocinas llaman. Bien, entonces, las cuestiones por las cuales más llamaron, digamos, que fue lo que nos dejó como la gestión de Karina, ¿no? Fue por una cuestión que tenía que ver con la discriminación por el COVID, ¿no? Mm, El año pasado se complejizó muchísimo la situación la situación del COVID complejizó muchísimo la situación de discriminación, porque claro. no solamente te discriminaban por ser migrante, por ser adulto mayor, por ser una persona con discapacidad, o torta, o traba, o lesbiana, o marica, sino que además te empezaron a discriminar por COVID. Así que mayormente, digamos, el año pasado y hasta que yo ingresé, la gente todo el tiempo llamaba porque se sentía discriminada por el COVID. Básicamente fue como algo nuevo que digamos, profundizó más esta práctica y la hizo como más compleja, ¿no? Claro, porque a partir de esta situación que generaba el coronavirus, bueno, sabíamos de casos de gente que, por ejemplo, las personas con discapacidad dejaron tal vez de recibir la atención que debían tener porque amparándose en la pandemia muchos dijeron, bueno, no brindamos el servicio que tenemos que brindar. O lo que vos decías de la situación de los migrantes que se movilizaban por todo el país y de pronto se encontraban con que el país estaba parado y no tenían ninguna solución para volver a su casa o a sus provincias, ¿no? Digamos que fue Más complicado. allá de esto, tenía que ver más con el hecho de las personas que eran contagiadas por COVID. Vieron que hubo un momento, como una práctica, cuando empezó, digamos, lo que es el aislamiento social y obligatorio, hubo como una práctica social en donde se acostumbró por un mes y medio, escrachar a las personas que se contagiaban con COVID. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Sí. que hacían fiestas clandestinas, que no cumplían aislamiento, sí, en las redes. O que los No, me demonizaban. refiero a las personas que las primeras personas que empezaron a contagiarse por COVID y fueron escrachadas en todas las redes sociales, como Sí, exponiendo a las personas. Bueno, esa situación generó obviamente una cuestión así sumamente de discriminación que terminó como acabando con digamos, con la privacidad de las personas y terminó dañando la integridad de las personas. Entonces las denuncias justamente tenían que ver con eso, por claro. la discriminación, sería por portación de COVID en principio. Claro, Y sí. ya después, bueno, la gente, como sabemos, empezó a utilizar un poquito la cuestión esta del COVID para denunciar a medio mundo. Entonces, Claro. también había como una cuestión de atravesar, o sea, como que COVID no discrimina, entonces, si eras torta en 2020, si eras torta, bueno, y aún todavía sigue pasando, si eras torta, si eras traba, si eras una persona con discapacidad y tenías COVID, era como mucho más compleja la situación de discriminación. Entonces, por ahí viene la cosa. El tema de la línea de asistencia aquí 2021, ¿cambió? ¿Cuál va a ser? Consuelo, ¿tenés información respecto a eso? Esta es una noticia, Bueno, Primicia de Consuelo Sí. en Atardecidos, me encanta. el día lunes se lanzó la nueva línea, que es del 168, es una línea gratuita, en donde se van a recibir llamadas para las personas que sientan que han sufrido como un episodio de discriminación, ¿no? A partir de las 9 de la mañana funciona y finaliza el horario de atención a las 19, ¿no? Entonces, esta línea va a funcionar con asesores y asesoras que van a poder abordar la situación de discriminación en el momento, gestionar las denuncias si es posible en ese momento y también asesorar a las personas respecto a los pasos a seguir o los derechos o los marcos legales que protegen a las personas. Esto, digamos, más que nada tiene que ver tiene que ver con esto del derecho a la accesibilidad de las personas, ¿no?
para poder acceder a hacer los llamados y asesorarse y todo esto a través de una línea gratuita, ¿no? Porque la línea que estábamos manejando en 0800 no era gratuita. Sí. Después, bueno, están los números de WhatsApp que tenemos en todas las folleterías, que estas siguen funcionando porque las personas sordas necesitan enviar videos de lenguaje de señas, ¿no? Entonces, los videos se pueden enviar por WhatsApp. Después, los correos que estábamos manejando siguen funcionando. O sea, acá en la delegación de Mendoza tenemos el correo que es mendoza@inadi.gov.ar, que es ahí donde se recepcionan las denuncias. O sea, las personas para realizar una denuncia tienen que meterse a la página, que es www.inadi.gov.ar, tienen que descargar un formulario, llenar ese formulario, y ese formulario, una vez llenado, lo tienen que mandar al correo que acabo de decir hace rato, que es mendoza@inadi.gov.ar. Así que las líneas de comunicación siguen funcionando, digamos, pero el 0800 ya no. El 0800 fue reemplazado por el 168. Listo, entonces tenemos nueva línea de asistencia aquí en Inadi, en la provincia de Mendoza, 168. Y bueno, y también el tema de otras opciones, como vos decías, para las personas sordas, el tema de enviar videos, es mucha más rápida la comunicación. Hay alguien que está del otro lado y te va a atender. Y no sé si la palabra es inmediato, pero sabés que va a ser recepcionado y va a ser leído y se van a comunicar con vos. Esa es la idea principal y primordial que tienen hoy desde el instituto. Claro. La línea del 168 tiene que ver con una cuestión más directa, ¿no? De llamar y que del otro lado esté una persona que te pueda asesorar de manera inmediata. Consuelo, recién te preguntábamos por ahí los objetivos que vos tenés a partir de tu trabajo, de cómo esto recién empieza y obviamente también sobre el camino seguramente van a ir surgiendo distintas situaciones. Pero yo quería hablar un poquito de lo que está sucediendo con los distintos colectivos que hay aquí en nuestra provincia, que también obviamente hay en el país. Uno supone que con las cosas que han ido sucediendo a lo largo de los últimos años, la gente tiene como la mente más abierta y supone que ciertas cosas no pasan, pero la realidad indica todo lo contrario. La pregunta es sobre qué colectivos habría que trabajar más cuando hablamos de integración a nuestra sociedad, cuáles son las falencias que vos ves que se hacen más difíciles de sortear, por ejemplo, el acceso a la educación. Digo, hay colectivos en los cuales todavía hay un montón de cosas por aprender nosotros como sociedad y los colectivos por avanzar, ¿no? Bien, los colectivos que yo considero con los cuales se tendría que trabajar bien y en profundidad, primero tienen que ver con los colectivos LGBTQI+, ¿no? Luego con el colectivo de mujeres, porque hay una como muy grande tasa de discriminación hacia las mujeres, y después el tema de migrantes y el tema de los colectivos de personas con discapacidad. Porque, bueno, primero el colectivo LGBTQI+, porque ahí, digamos, se encuentra en lo que son las tortas, las maricas, sí, y las trabas, específicamente las trabas, las personas travestis trans, que son todo el tiempo expulsadas del sistema educativo, del sistema de salud, del ámbito familiar, de un empleo formal y todo esto. Así que más o menos lo más importante es como abordar esa problemática, porque es un colectivo que, digamos, todo el tiempo está como en una situación de opresión y que tiene como un destino de vida más o menos que finaliza entre los 35 y 40 años. Claro. Luego el tema de las mujeres, bueno, sabemos que todo el tiempo hay femicidios. Entonces es una cuestión que tenemos que tratar de resolver en Argentina, porque, bueno, claramente se trata de una cuestión de opresión y de discriminación hacia los cuerpos, hacia las mujeres, ¿no? En definitiva. Y después con las personas migrantes, bueno, hay un discurso instalado en la sociedad que tiene que ver con la criminalización de las personas migrantes, ¿no? Sí, tal cual. Y las personas con discapacidad, bueno, sabemos que todo el tiempo hay situaciones problemáticas que por ahí impiden que las personas con discapacidad puedan acceder a sus derechos.
Por Sí. ejemplo, lo más común y corriente es el tema de una, digamos, ay, no me sale la palabra, pero el derecho al uso de la ciudad, por ejemplo. Claro, tal cual. Las personas con discapacidad por ahí se encuentran con un montón de limitaciones en una ciudad que no está construida y no está pensada para ellos, Ujú. y para ellos y para ellas. Entonces, bueno, eso habla de una cuestión de discriminación por parte de las personas que piensan las ciudades y construyen las ciudades, que no piensan las ciudades para todas las personas, sino piensan las ciudades desde un modelo inclusivo Tal cual. y Yo, social. Consuelo, te quiero llevar a tu, no sé si es la palabra, Claudia, dudame, el tema de vida privada, no creo. Digo, tu experiencia propia, ahí está, ahí me salió. Tu experiencia propia cuando, bueno, estudiaste trabajo social, nos contabas, estamos hablando de los colectivos, estamos hablando que dentro de los colectivos hay muchas personas, como por ejemplo, personas trans, travestis, que son relegadas, por ejemplo, del trabajo, de educación. ¿Vos cómo viste todo eso? Porque estuviste ahí mirando y también creo que Llegará y Nadie se lleva un poco a compartir la experiencia propia y también creo que has ayudado a otras personas, ¿no? Con el tema de la educación y el trabajo, que es lo primordial. Sí, en realidad, bueno, yo lo he vivido en primera persona, a Ujú. todo esto que hablo, y también, bueno, casi la mayoría de las trabas lo vivimos. Eh, y yo cuando ingresé a estudiar trabajo social pensé, porque todavía sigo estudiando, soy estudiante, pensé en un principio, digo, bueno, esta carrera me va a dar herramientas para poder trabajar con mis compañeras, porque yo lo que quería era trabajar con las trabas todo el tiempo, Ujú. poder abordar la situación, pero con herramientas que me permitiesen poder hacer algo concreto, ¿no? Sí. Entonces, todo el tiempo, cuando empecé a militar en la CLIC, estábamos organizando cosas que tenían que ver con las trabas. Desde la CLIC, yo siempre digo esto, desde la CLIC, cuando empezamos a armar la CLIC y a militar en la CLIC, digamos, puntualizamos eh, como nuestra atención solamente al colectivo travesti trans porque entendíamos que era el colectivo que pasaba por una situación de opresión muy grande, mucho más que las maricas y las tortas, entonces era algo que necesitaba ser resuelto, necesitaba ser abordado y necesita aún hoy en día ser abordado. Entonces hemos venido haciendo un trabajo desde el 2016 con las trabas, hemos hecho articulaciones con organismos para que las compañeras puedan por lo menos ingresar a programas sociales y de esa Claro. manera tener como recursos económicos y ahí haciendo cosas como para que las trabas también se piensen en la educación de vuelta, como Claro. también articulando directamente con el sistema educativo para que vuelvan a sus trayectorias educativas y terminen lo que es la primaria, la secundaria. Y bueno, y de a poquito hemos ido como aportando así cositas con las trabas para construir juntas, digamos, lo que es la ciudadanía de las trabas, ¿no? Claro, para que tengan herramientas sobre todo para después salir al mundo, ¿no? Veíamos una nota que habías hecho hace apenas empezabas a meterte en tu puesto ahí en el INADI y hablabas de que la perspectiva, recién hablabas de vida que tienen las travestis y decías que no es mucho porque generalmente el camino que esas personas suponen que es la prostitución y que a veces sienten que no hay una salida. Entonces el desafío de ustedes es que se llegue a esas herramientas y que tomen esas herramientas para poder defenderse de otra manera frente al mundo, ¿no? Claro, en realidad tiene que ver con pensar, ¿no? En qué hacemos con las compañeras de hoy en día, las que están, las que existen. Porque también si pensamos en políticas públicas para las trabas, tenemos que pensarlo en tiempos de trabas, no en tiempos de personas maricas, tortas o heterosexuales o sin género. Porque las trabas tenemos como un destino de vida que es de 35 a 40 años. Claro. Entonces las políticas tienen que ser ahora. Nosotras pensamos y abordamos la situación de las trabas que están como en situaciones mucho más complejas. Claro. Pero la idea también es que a largo plazo las nuevas generaciones no tengan que pasar por todo esto que hemos pasado nosotras, Claro. sino que tengan como el camino más
liberado y puedan acceder fácilmente al sistema, por lo menos al sistema de educación, y por lo menos que las familias no las expulsen de sus casas, ¿no? Claro, De sus domicilios. tal cual. Y luego, bueno, en el proceso ahora, sí, acompañar a las trabas que están ahora involucradas como en esta situación de la prostitución como único destino, y empezar a hacer un trabajo para, digamos, reinsertarlas de vuelta en el sistema educativo, y hacerlas pensarse en empleos formales y todo esto, que no son cuestiones que son difíciles, sino que, bueno, hay que hacer un trabajo con las compañeras y hay que estar ahí, poner el cuerpo. Y la verdad que las trabas, bueno, están muy emocionadas porque viste que se aprobó el decreto el año pasado, de cupo laboral travesti trans, y recién este año va a haber presupuesto en el gobierno para poder, digamos, aplicarlo, implementar el decreto. Y además estamos haciendo una campaña nacional porque lo que queremos, además del decreto, es un marco legal que le dé como más fuerza y poder a esto, que es el cupo e inclusión laboral travesti trans. Por eso, bueno, estábamos haciendo campañas hay un proyecto de ley que se presentó, ¿no? Que bueno, que se presentó en diputados, porque primero tiene que tener media sanción en diputados, así que también esto es como la campaña estaba dirigida a diputados y diputadas para que estas personas tomasen conocimiento de esto y pudiesen empezar a tratar el proyecto de, creo que es acceso al empleo formal, travesti trans, Diana Zacayán, Loana Berkin. Qué bueno es ir avanzando en estas políticas. Consuelo, muchísimas gracias por estos minutos de entrevista. Bueno, gracias a ustedes por permitirme expresarme. Hasta Un luego. abrazo grande, Consuelo Herrera, titular INADI aquí en la provincia de Mendoza, hablando también cómo ella llegó a esa institución, nos contaba también carne propia lo que había pasado, hablando de los diferentes colectivos y obviamente la noticia, nueva línea de asistencia del INADI aquí en la provincia, 168. Marcarlo bien porque es una línea que te lo va a puede dar usar todo el mundo. Sí, y que la tiene que usar la gente que realmente necesita. Lo necesita en serio. Línea, ¿no? Lo tenemos en pantalla. Bueno, ahí tenemos como un flyer respecto de lo que se trata esta nueva línea de asistencia o INADI. Así que ya saben, 168, nueva línea de asistencia. Una genia, Consuelo Herrera. Sí. No la conocía yo. Y está bueno lo que decía, ¿no? Esto de diferenciar cómo se ve trabajar con los distintos colectivos, ¿no? Decía, tiene que ver siempre con los tiempos de cada uno. Hay que tenerlos muy presentes a la hora de empezar a aplicar las políticas públicas para, en definitiva, que se avance sobre todo en estos de la inserción social, sentirnos pares, en este trabajo que uno, es lo que le decía, uno supone que estamos, o al menos la sensación es de que hemos avanzado, pero en la práctica, bueno, hay que ponerse a trabajar en eso. Así es que realmente muy buena la nota.